Mi nombre es Pascal Ndeki, tengo 39 años y vivo en Senegal. Nací en la religión católica y creciendo mi madre me dijo que nací dentro de la iglesia. Así que cuando mi madre me dijo que nací dentro de una iglesia, le dije que iba a ser sacerdote. Pero también tenía problemas de salud, tenía asma. Necesitaba usar un inhalador para poder respirar. Me llevaron al hospital para tratarme, pero como el asma no tiene cura, yo solo dependía de ese inhalador. Además de eso, mi madre no podía tener hijos, porque yo había tenido 4 hermanos que fallecieron. No lograron pasar de una semana. Cuando ella daba a luz, el niño fallecía. Cuando ella quiso buscar cómo podía resolver ese problema, todos los meses de septiembre debíamos ir a un lugar donde mi madre nos entregaba a los espíritus para protegernos. Cada mes de septiembre, ella debía ir allá para hacer el sacrificio. A pesar de todo el sufrimiento, Pascal seguía firme en su objetivo de un día convertirse en sacerdote. Sin embargo, cuando un primo comenzó a asistir a la Universal y presentarles a los familiares palabras que no coincidían con lo que él había aprendido, surgió un conflicto, y Pascal decidió ir ahí para confrontar al pastor. Cuando llegué a la iglesia, lo primero que dijo el pastor fue: abre tu Biblia. Porque de la iglesia de donde salí, solo el sacerdote tenía la Biblia y solo él era el que predicaba. Pero cuando llegué a la iglesia, el pastor dijo lo siguiente: abre tu Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 3. Yo tenía la Biblia, pero no sabía que en la Biblia existía el profeta Malaquías. Primera sorpresa para mí. Cuando la abrí, vi que realmente estaba escrito que debemos devolverle el diezmo a Dios. ¿Por qué está esto aquí? Aquí en la Biblia, pero nunca lo había encontrado. Fui allí y le pregunté al sacerdote, porque había un sacerdote que me consideraba como su hijo. Le pregunté y le dije: Padre, he comenzado a ir a otra iglesia, pero vi allí que todos los que predican dicen: abre la Biblia aquí, aquí y aquí. ¿Por qué en la iglesia católica no hacemos eso? El sacerdote fue sincero, me dijo: si esa es una iglesia que habla de la Biblia, síguela, porque aquí seguimos una doctrina. Esa palabra me dolió porque le dije: pero ¿cuántas personas han muerto sin conocer la verdad? Entonces le dije al sacerdote: no me voy a quedar en una iglesia que no predica la verdad. Voy a ir a un lugar que predica la verdad para salvar a las personas. Así que, con esta sed de conocer a Dios, iba a la iglesia todos los días, participaba en todas las reuniones, porque cuando el pastor me explicó: no basta solo con dejar el pecado, hay que buscar a Dios. Comencé a buscar, le dije: encontré aquí que el Señor Jesús dice que quien crea y se bautice será salvo. ¿Será que no es posible que me bautice? Después de mi bautizo en las aguas, comencé a buscar. 3 meses después de estar en la iglesia, comencé a observar que los pastores que estaban allí hablaban. Eran extranjeros, hablaban otro idioma. Yo dije lo siguiente: para poder entender esto, tengo que aprender su idioma. Porque si logro aprender su idioma, todo lo que ellos digan lo podré entender. Así que comencé a investigar en el cibercafé. En ese entonces no había celular para conectarse. Pagábamos menos de $0.50 para usar la computadora y hacer el trabajo. Ahí encontré el programa del obispo Macedo, la palabra amiga del obispo Macedo. Mi primera frase en español que aprendí fue la siguiente: ahora la palabra amiga del obispo Macedo. Eso fue lo primero que yo aprendí. Y todos los días, a las 3 de la tarde, participaba en la reunión del obispo. Cuando descargaba otras canciones en español, tenía dificultad para entender.
Pero cuando participaba en el programa del obispo Macedo, todo lo que el obispo Macedo decía lo podía entender. Por eso todo lo que el obispo transmitía, la dirección, los mensajes, las canciones, todo lo descargaba porque no sé cómo explicar esto, pero el español del obispo Macedo era el español que entendía, incluso sin tener conocimiento alguno del español. El obispo siempre hablaba sobre el bautismo del Espíritu Santo, y de allí nació esa hambre, ese deseo. Yo quería recibir ese fuego en mi vida. Y luego llegó la hoguera santa, y yo vi la oportunidad de recibirlo. Y no solo coloqué el sacrificio material, puse toda mi fuerza para poder recibirlo en mi interior. En busca del Dios de la palabra, Pascal hizo la prueba en el altar, y al descender, probaría una vez más lo que estaba escrito. Yo salí de la iglesia, fui a casa, me preparé porque dije, hoy no me quedaré con mi familia, estaré solo para invitar a Dios. Tomé una silla, la coloqué frente a mí, porque recordé esa palabra que el Señor dice, no os dejaré solos. Tomé la silla, la coloqué así y dije, Señor Jesús, tú que me prometiste aquí que no nos dejarías solos, quiero que te sientes aquí, que me perdones, pero quiero que te sientes aquí porque quiero conversar contigo, Señor. Le dije, Señor, tú sabes que desde que el sacerdote me dijo que ellos no predican todo lo que deben predicar, tú sabes que hay miles de personas que se están muriendo sin conocer la verdad. Y por eso el obispo habla todos los días del Espíritu Santo, que si no tenemos al Espíritu Santo no aguantaremos. Y por eso, Señor, si ya estás aquí, ¿por qué no entras en mi vida? Eso fue en la conversación. Me arrodillé y recuerdo que comencé a llorar y a pedirle a él perdón. Perdón por todo ese tiempo que estuve en el mundo. Porque hasta para vivir como joven de este mundo, me hice un tatuaje aquí, solo para mostrarle a la gente que soy alguien. Pero desde que hice esta oración para pedirle a Dios perdón, y ahí comencé a buscarlo de verdad. Yo solo le decía esto, aquí está mi vida. Tú, Señor, eres el que debe mandar, porque si tú no mandas en mí, ¿quién lo hará? Señor, si no me das tu espíritu, ¿cómo podré lograrlo? Porque ahora es como si mi vida hubiera llegado a su fin. Lo que más quiero es que tú, Señor, estés conmigo para que yo pueda ayudar a las personas que están sufriendo del otro lado. Y así yo recibí esa paz en mí, esa paz que te da la certeza de que a partir de este momento todo va a salir bien. Y fue ahí cuando recibí al Espíritu Santo. Recuerdo que era alrededor de las 3 de la madrugada. Salí de nuestra casa, corrí hasta la iglesia. El auxiliar abrió la iglesia, le dije, auxiliar, yo recibí este fuego. El fuego de Dios está conmigo ahora. El auxiliar dijo, ¿estás loco? ¿Viniste a esta hora de la noche para decirme que recibiste el fuego? Yo le dije a él, ahora tengo la certeza de que Dios está conmigo. Y lleno de esta certeza, Pascal siguió, pero ni siquiera podía imaginarse que su vida estaba a punto de cambiar por otra palabra. Yo hice un examen para ser doctor. Lo pasé, pero el día en que debía comenzar las clases, el obispo me vio entre la gente y me dijo, muchacho, ¿quieres ganar almas?
Le dije al obispo, eso es todo lo que quiero en mi vida. Él me dijo, ¿hoy mismo quieres dejar todo para venir? Le dije sí. Entonces, listo. El lunes yo debía comenzar esas lecciones. Él me dijo, ok, desde hoy vas a servir a Dios. Le dije sí. Recogí mis cosas y vine aquí para servir a Dios. Hoy tengo el placer de ganar almas, pero agradezco al obispo Macedo, porque en ese programa, la palabra amiga del obispo Macedo, eso me ayudó mucho. Puedo decir que Dios lo utilizó para hacer lo que Dios está haciendo hoy en mi vida. Además del español, Pascal también aprendió inglés, alemán y francés. Y hoy ayuda a traducir la palabra que salvó su alma para muchos otros senegaleses. Hacer la obra de Dios para mí es un placer, es un honor. Acostumbro decir lo siguiente: mientras esté vivo, lo que el Señor necesite de mí, yo se lo debo al Señor ahora, porque el Señor ya hizo todo por mí.